Listo. Buenas tardes para todos. Agradecemos que hayan asistido a esta invitación que estamos haciendo desde la Universidad Tecnológica de Pereira, de los posgrados en la maestría de Investigación Operativa y Estadística y la especialización en Analítica y Ciencia de Datos. Somos un programa que también está vinculado directamente con la maestría en Ingeniería Eléctrica y el doctorado en Ingeniería. A ellos también les extendimos la invitación. Eh, Luz Ángela Flores Calderón es egresada nuestra, ella ahorita nos contará como la experiencia que ha sido ser estudiante de UTP y ahora ser docente en una universidad chilena. Estamos pues como muy complacidos con tu visita. Te pedimos permiso para grabar esta conferencia para luego colocarla en nuestro canal porque siempre nos gusta como dejar esa evidencia de las movilidades y además de eso para que quede como material de consulta y material bibliográfico para todos nuestros estudiantes. Agradecemos a las personas que están conectadas, estoy viendo egresados de la maestría en investigación operativa y estadística, también profesores nuestros, estudiantes de la maestría, egresados de la maestría y personas que han participado en los cursos que mostramos frecuentemente, que trabajan en distintas ciudades de Colombia. Entonces, quedamos muy atentos, el auditorio es tuyo y muchas gracias porque cada que vienes a Colombia te acuerdas de tu alma mater. Muchas gracias, Eliana. Bueno, buenas tardes a todos los que están aquí presentes y los que están conectados virtual, de que hay un público importante. Vamos a arreglar aquí la cámara y continuamos. Y ahí ya me tomo. Bueno, contarles primero antes de partir un poco de mí, para los que no me conocen. Bueno, yo soy egresada del programa de la maestría en Investigación Operativa y Estadística. También soy egresada del programa de Ingeniería Industrial de aquí de la Tecnológica de Pereira. Así que esta es como mi casa, la siento mi casa. Y bueno, por cosas de la vida, terminé viviendo en Chile. Me fui a hacer un doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, un doctorado en transporte y logística. Bueno, se llama doctorado en ciencias de la ingeniería, pero con mención en transporte y logística. Y bueno, me quedé viviendo allá, tengo un hijo y un esposo allá y ahorita soy académica en otra universidad que es la Universidad Católica del Norte, estoy viviendo al norte de Chile. Y bueno, quería venir en esta ocasión a compartir un poquito de mi trabajo, un poquito de lo que ha sido mi trabajo en el doctorado y también a invitarlos a colaborar, porque estamos en la academia, estamos insertos en la academia y me gustaría mostrarles los colegas con los que colaboro, cuáles son las líneas que nosotros trabajamos y un poco también abrirnos a colaborar con ustedes que siempre sabemos que son bueno, programas de alta calidad, ¿ya? Y que compartimos algunas de las líneas o intereses de investigación, entonces es un poquito el espíritu de estar acá, ¿ya? Bien, yo quiero hablar hoy de un tema que es el tema que he trabajado en mi doctorado, que es, no sé qué tanto conocen de él, yo esperaría que algo sí, pero vengo a compartir un poco de lo que he aprendido del tema y de lo que creo que también podría ser muy útil para quienes aquí trabajan en logística y en temas de transporte. El tema es aproximación continua en logística de última milla. Yo voy a partir mucho por primero, un poco lo que son los fundamentos de la aproximación continua y el estado de avance que hay en el tema. Estos fundamentos un poco para poder contextualizar, para quienes, digamos, no conocen del tema, eh, insertarlos un poco en la temática. Después voy a pasar a lo que ha sido el primer capítulo de mi trabajo en el doctorado, esto porque nunca lo he mostrado aquí y entonces sería interesante empezar a mostrarlo. Así que voy a presentar cuál ha sido mi aporte a la aproximación continua en este tiempo, que es la aproximación continua de costos de última milla, pero en contextos con pendientes en la red vial. Y después voy a finalizar muy cortito y breve presentando las líneas de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica del Norte para abrirnos
a esta experiencia colaborativa en el futuro. Bueno, si alguien no me escucha bien o algo, puede comentarlo para estar súper pendientes de que se escuche bien, ¿ya? Sí, así que le preguntáramos a ¿qué será? Alguno de los que están virtual, si nos pueden compartir, si nos pueden decir si se escucha bien, si todo está ok antes de iniciar. Se escucha perfecto. Sí se escucha. Ya, muchas gracias. Bueno, y también pues invitarlos a hacer preguntas. Voy a hacer como 3 espacios donde me pueden hacer preguntas, porque bueno, de eso se trata también. Bueno, entonces me quedo con la primera parte. Esto es un poco los fundamentos de la aproximación continua. Yo voy a partir un poco de cero, me voy a devolver bien atrás y voy a contextualizarlos desde lo que es la cadena logística. Cuando hablamos de logística, hablamos de que existe toda esta cadena desde los insumos hasta el consumidor final. Y esto involucra diferentes modos de transporte. Ya sabemos que, o bueno, para quienes no se han insertado tanto en este mundo, hay como una primera parte de esta logística, que es como la logística de primera milla, que es en la que se llevan todos los insumos o materias primas hasta los centros de producción y eso se hace por diferentes modos de transporte que incluyen muchas veces trenes, que incluyen muchas veces transporte aéreo, incluyen, bueno, barcos, contenedores. Todo este tipo de modos de transporte pueden estar involucrados ahí y la gracia es que van desde un punto origen hasta un punto destino fijo, generalmente, y hace parte de lo que se llama la logística de primera milla. Luego viene otro eslabón de la cadena, que es cuando ya estamos desde los centros de producción hasta los centros de distribución, que en este caso es como una logística que a veces la llaman como de largo aliento, donde uno podría pensar que hay diferencias importantes en distancias. Y ahí vienen otro tipo de modos de transporte a involucrarse, muchas veces camiones, hablamos de camiones grandes. Y viene la parte final, que es la logística de última milla, donde tenemos centros de distribución, desde donde ahora se consolida de manera diferente la carga y se lleva hasta los consumidores finales o otros distribuidores que podrían ser minoristas y luego desde estos hasta los consumidores finales. Todo lo que yo voy a hablar se centra en esa logística de última milla, que es la que va desde los centros de distribución hasta los consumidores finales. ¿Y por qué? Porque tengo que centrarme en lo que es la logística urbana, es decir, dentro de las ciudades, y porque ahí los modos de transporte que se usan son generalmente camiones pequeños, y todo mi estudio se centró en este tipo de vehículos, ¿ya? Ahora, resulta que dentro de esta logística de última milla hay muchos problemas distintos que resolvemos. Ya quienes han pasado por la maestría, quienes son egresados del programa los conocen, otros que están iniciando de pronto van a involucrarse con ellos en algún momento, pero hay problemas que son operativos del día, es decir, del día a día, que hay que resolverlos diariamente y responden a preguntas concretas, como por ejemplo, ¿qué camino escoger entre dos puntos geográficos? Es un poco lo que yo les decía, ir del punto A al punto B llevando insumos o suministros. Y esto generalmente obedece a un problema muy conocido en la literatura, que es el problema de ruta mínima, que tiene algoritmos propios, como por ejemplo el algoritmo de Dijkstra, que nosotros claramente los estudiábamos cuando veíamos optimización en algunos de los programas que aquí se imparten. Y es claramente uno de los problemas que atacamos cuando estamos hablando de logística. Ahora, hay otro tipo de pregunta que también resolvemos, que es cómo secuenciar una visita a múltiples clientes, es decir, cómo hacer un recorrido donde yo vaya visitando diferentes clientes y entregándoles mercancías. Y eso se aborda con el problema del vendedor viajero. Aquí recuerdo que me lo enseñaron como el problema del agente viajero, eh, que en últimas resuelve un tour completo que inicia en un punto y llega y vuelve al mismo punto, es decir, parte desde un centro de distribución y vuelve al mismo punto. Y eso tiene sus propios algoritmos y sus propios modelos matemáticos. Aquí hay modelos matemáticos donde uno optimiza, busca la mínima distancia o el mínimo costo y involucra restricciones que hacen sentido para hacer esa ruta y
típicamente elimina subtours y hay unas variantes ahí, ¿cierto? Después viene que uno también podría interesarse en cómo asignar clientes a múltiples vehículos y luego secuenciar visitas, es decir, se mete ya en un problema más profundo que es el problema de ruteo de vehículos, donde lo que me interesa es desde un centro urbano visitar a diferentes clientes pero con varios vehículos y entonces la idea es qué vehículos asigno a qué clientes y luego en qué orden visito a esos clientes y eso también tiene muchas variantes con restricciones distintas, pero sigue siendo un modelo de optimización. ¿Ya? Todo esto existe y resuelve problemas que son operativos y son típicos problemas de optimización que generalmente vemos en la maestría o que podríamos ver con cursos de optimización, ¿cierto? Ahora, un poco en lo que yo me involucré en el doctorado fue en cómo resolver problemas más de mediano y largo plazo, es decir, no estos problemas operativos en donde necesitamos optimizar y diseñar rutas, sino que me metí en problemas que tengan que ver con el diseño de la red. Y entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿y cómo diseño la red de distribución? Es decir, por ejemplo, ¿dónde localizo el centro de distribución? ¿Uno o varios? ¿O cómo diseño las zonas de entrega a las que voy a asignar los vehículos o a las que voy a asignar vendedores? ¿Cómo hago ese diseño básico antes de empezar el negocio? O cuando ya está el negocio, ¿cómo lo rediseño? O por ejemplo, ¿cómo seleccionar recursos? Es decir, ¿cómo yo puedo definir, por ejemplo, qué flota de vehículos adquirir y qué tecnología adquirir? Eléctrica, de combustión interna, diésel, de qué tamaños, heterogénea, homogénea, en tamaños, en capacidades. Entonces, entran otro tipo de problemas que son típicamente también conocidos en la literatura, como el problema de localización de instalaciones, el problema de diseño de zona de entregas, el problema de composición de flota de vehículos. Y estos problemas también se resuelven con modelos de optimización, puede ser un enfoque. Pero hay algo que tienen en común estos problemas y es que son decisiones de largo plazo, es decir, si yo localizo un centro de distribución en un punto específico, ahí se va a quedar por muchos años. Yo no lo puedo mover al otro día porque los clientes cambiaron de localización. Donde yo decida ponerlo, ahí se va a quedar fijo. Y lo mismo pasa si yo compro unos vehículos. Bueno, esos vehículos yo ya los adquirí. No puedo estar cambiando el número de vehículos que necesito todos los días, ni mucho menos la tecnología, ni mucho menos esas decisiones tan profundas. Entonces, estos problemas tienen algo en común y es que las decisiones que se toman aquí tienen que ser tomadas sin conocer dónde se encuentra la demanda y los pedidos que van a pedir todos los días porque todos los días va a cambiar. Todos los días voy a tener una nueva demanda y localizada en diferentes puntos y con pedidos nuevos. Entonces, si yo quiero optimizar y decir, voy a encontrar la localización óptima del centro de distribución y lo voy a hacer con unos puntos de demanda específicos y unas demandas específicas que ellos me pidan, eh, voy a correr el riesgo de que en el futuro no sea el óptimo, porque los puntos de las demandas pueden cambiar y sus demandas también, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decidir estas decisiones de largo plazo cuando nosotros estamos ocupando la palabra óptimo y la palabra óptimo es lo mejor posible? Entonces, viene otra pregunta importante y es, ¿cómo hacer una evaluación económica del costo de transporte? Es decir, ¿cómo yo puedo evaluar en función de costos qué es lo mejor que yo puedo hacer para decisiones de largo plazo? Y ahí viene este tema en el que yo me involucré, que son los modelos de aproximación continua. Estos modelos, como su nombre lo dice, es una aproximación del costo de transporte, lo que significa que no es optimizar, ¿ya? Es aproximar cuál va a ser el costo del transporte sin conocer la localización ni la demanda de los clientes futura, es decir, sin tener que diseñar rutas, que es un poco el contexto que yo di inicialmente de los problemas típicos que abordamos de diseñar rutas, o sea, en qué secuencia visitamos los clientes. Esta aproximación también se conoce como cálculo de servilleta para tomar decisiones. Es como cuando uno dice, voy a hacer un cálculo rápido y entonces saca una servilleta, un papel rápido y dice 2 por 3, esto da tanto y con eso toma una decisión. La idea es un modelo simple, ¿ya? Que use información agregada, es decir, yo no necesito
información desagregada, que sería dónde están los clientes, qué demanda tienen y tanta especificidad, sino que yo necesitaría datos un poco más globales, más agregados. La idea es aproximar el costo de la ruta y ¿para qué? Para capturar cuál es el desempeño o comportamiento del sistema, para entender, para sacar lecciones importantes que me ayuden a tomar decisiones. Y esto típicamente ha sido eficiente para problemas de gran escala, es decir, para problemas muy grandes, donde tengo muchos posibles demandas, muchos puntos donde se localizan los clientes, va a ser mucho más eficiente. Esto, por supuesto, se hace a través de supuestos. Lo mismo hacemos en optimización. Hay muchas cosas que tenemos que suponer porque los modelos que nosotros construimos no siempre van a capturar fielmente la realidad, siempre hacemos supuestos. Entonces, dentro de los supuestos típicos que se hace esta metodología, está que los clientes se distribuyen aproximadamente uniforme en el área de servicio, es decir, parte con un supuesto fuerte y es ¿dónde se va a localizar la demanda? Pues no lo sé. Entonces, ¿por qué no partimos por creer que están uniformemente distribuidos en el área que yo quiero atender o que yo le quiero prestar mi servicio? Y después, como conozco la distribución de probabilidad de eso, es decir, sé que distribuye uniforme entre ciertos límites, sigo haciendo otros supuestos, como por ejemplo el más básico, un solo centro de distribución que yo puedo decidir a priori si lo quiero localizado en un punto central o en un punto periférico, un vehículo y defino una métrica de viaje que de manera teórica por ahora podría ser una distancia euclidiana o Manhattan, es decir, como uno de esos puntos para hacer una ruta que parta desde el depósito, que en este caso el depósito central sería el centro de distribución que está puesto allí como un cuadrito, y una ruta que parte desde ahí, vuelve ahí y que la idea es que recorre la red vial de las calles, pero que uno podría aproximarla a recorridos que sean rectilíneos, ¿ya? De manera que sean distancias euclidianas o Manhattan. Entonces, estos fueron los primeros supuestos que se hicieron. Y la primera fórmula de aproximación continua fue esta BHH, que tiene esa sigla por los autores y fue presentada en 1959. Este paper es muy bonito porque hace toda una derivación analítica que involucra muchos temas de probabilidades. Y lo que encuentra es o demuestra que existe una forma de calcular el valor esperado de la distancia de una ruta con una fórmula muy simple. Es que él dice el valor esperado de la distancia cuando yo conozco n, que es el número de clientes, y a, que es el área de servicio, es aproximadamente proporcional a la raíz del número de clientes y el área del servicio. Esta fórmula, aunque sencilla, si uno va y estudia el paper, tiene una derivación bastante compleja porque tiene que entrar a demostrar que esto es así. Pero parte de un concepto que a mí me parece muy bonito es el valor esperado. ¿Quién me dice lo que es el valor esperado como concepto? No sé si alguien de los presentes virtual me puede decir lo que es el valor esperado. Bueno, yo lo adelanto entonces. Eh, Cuando hablamos del valor esperado, que muchos lo recuerdan como la esperanza matemática, hay gente que lo relaciona como con un promedio, ¿no? Pero podría coincidir con un promedio en algunas distribuciones de probabilidad, pero la definición que lo captura mejor es el valor más probable de ocurrir, porque está muy asociado a las probabilidades. Entonces, esta fórmula es muy potente porque no es una simple aproximación, como dice el tema de la aproximación continua o esta área, sino que es el valor esperado, es decir, es una fórmula que me permite calcular cuál es la distancia más probable que va a tener una ruta cuando yo tengo cierto número de clientes y cierta área. Entonces, bueno, eso es proporcional a la raíz del número de clientes por el área, pero multiplicado por una constante que se puede calibrar, es decir, con técnicas de regresión y en la vida real con datos históricos de rutas,
yo puedo calcular cuál es ese beta, es decir, cuál es la constante de proporcionalidad en esa fórmula. Típicamente en distancias rectilíneas es aproximadamente 0,72 o 0,85, es decir, le hace una corrección, como quien dice es el 72% de la raíz de n por a. Típicamente un 0,8 es razonable dependiendo del número de datos. Y hay papers que demostraron para el número de clientes que yo tenga cuál va a ser más o menos ese beta para aproximar la distancia. ¿Qué tiene de ventaja esto? Que el error se va reduciendo cuando el n es muy grande. Entonces, si tengo un n muy grande, esta aproximación es muy buena. Pero tiene que cumplirse que la distancia sea rectilínea y que los clientes estén uniformemente distribuidos en la región. Entonces, para ejemplificar un poquito eso y que no quede solo en palabras, nosotros tenemos, esto es una ruta que parte de algún punto y regresa a otro y visitó todos los clientes entregándoles sus demandas, digamos los paquetes que ellos habían solicitado. Y aquí tenemos un área específica que ocupa un área geográfica específica que ocupa esa distribución de clientes. ¿Cuántos clientes tengo? 55 clientes. La distancia real óptima que daría esa ruta, es decir, si yo lo resolviera por modelos de optimización, es 574 metros. Y cuando yo lo resuelvo con esta fórmula tan simple como el número de clientes por el área, la raíz de eso, y multiplicado por una constante calibrada, me da 590 metros. Es decir, un error del 2,8%, que si yo voy con eso a tomar una decisión, eh, yo creería que pensando en que todos los días esto va a estar cambiando, es un error que alguien podría estimar como bajo o como no tan bajo dependiendo del contexto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si el N es más grande? Si el problema crece y estamos hablando de compañías muy grandes que tienen típicamente densidades muy grandes de clientes, bueno, pues que el error mejora todavía más y entonces la precisión va siendo cada vez más alta en esa aproximación de la distancia de ruta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí con 400 visitas de una ruta, ya el error es menor al 1% en la distancia óptima, entre la distancia óptima y la aproximada. Entonces, lo bonito de eso es que no solo sirve para calcular distancias aproximadas, sino para hacer análisis y tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar la densidad de visitas, que es el número de clientes por kilómetro cuadrado, que es típicamente N partido por A, que es el número de clientes partido por el área, y empezamos a jugar con esos números, nosotros podemos ver que si la densidad aumenta, em, bueno, estas son fórmulas que muestran la densidad con diferentes ejemplos, pero la gracia de esto es que yo podría calcular el costo por cliente o más bien la distancia por cliente, como esta aproximación de la distancia partido por el número de clientes, aquí se dice dividido, ¿no? Dividido por el número de clientes. Y lo que encontraría es que esto es igual a la constante de proporcionalidad dividido la raíz de la densidad de clientes. ¿Y eso qué significa? Que a mayor densidad de clientes que yo tenga, menor es la distancia media que voy a recorrer por cliente y por lo tanto es la base de lo que se llama las economías de densidad. Es decir, entre más clientes tengo, más barato va a ser por cliente el costo de entregarle un paquete. O sea que yo a una compañía de entrada con esa derivación sencilla le puedo decir, lo que conviene es que usted tenga cada vez más paquetes en el camión y que ocupe la capacidad máxima del camión, porque eso le va a entregar, digamos, le va a ser más barato al costo por cliente y por lo tanto usted va a parecer que presta un mejor servicio y mucho más barato, ¿cierto? Entonces, decisiones que pueden venir de ahí, muchas, uno podría empezar a revisar qué pasa si varío esa densidad, entre más clientes tengo, menos metros recorro por cliente. Y cuando yo cuadriplico, por ejemplo, el número de la densidad de clientes, entonces baja a la mitad, por ejemplo, el tiempo en ruta y el costo. Esto es clave para entender
lo que sigue después en lo que voy a explicar. Esto visto de forma gráfica, es decir, cuando tengo más órdenes por kilómetro cuadrado, tengo menor distancia por orden y por lo tanto menor costo. En compañías como Amazon, por ejemplo, que ofrece entregas el mismo día, este es un principio clave porque ella no ofrece entregas en el mismo día en todas las zonas donde atiende. Ella ofrece entregas en el mismo día solo donde hay una densidad de clientes muy alta. Si la densidad de clientes es baja, no le es atractivo, ¿cierto? Entonces, uno puede estudiar esto, uno puede estudiar el costo total de ruta, que es el rojo, uno puede estudiar el costo por cliente y ver cómo a partir del número de clientes va aumentando, pues naturalmente el costo de toda la ruta va aumentando, pero el costo por cliente va disminuyendo. Y otros análisis que se pueden hacer tienen que ver, por ejemplo, con efectos del tiempo de entrega, es decir, que yo puedo planificar qué tipo de servicio voy a ofrecer, suponiendo una región que tiene 5 kilómetros cuadrados y 20 pedidos por día y un vehículo con capacidad de 140 pedidos, yo puedo jugar hasta llenar esta capacidad y pensar en diferentes tipos de servicios. Entonces yo puedo decir ya, si hago un servicio de entrega ultra rápido, es decir, yo a todos los clientes les digo, le voy a entregar en un día. ¿Qué pasa si tengo 20 pedidos por día y un área de 5 kilómetros cuadrados? Bueno, voy a recorrer un promedio diario de 19,2 kilómetros, pero ¿qué pasa si los acumulo y les digo, no, yo solo entrego cada 2 días? Bueno, va a ser más barato porque el recorrido promedio diario se va a repartir y entonces voy a tener 12,9 kilómetros por día y eso significaría más barato para mí ofrecerle ese servicio al cliente. Y si yo le digo, no, yo solo hago entregas cada semana, entonces yo podría decir, bueno, un recorrido cada semana implica acumular hasta la capacidad máxima del vehículo, pero cuando divido esto en 7 días, esto me da 3 veces más barato por la distancia que voy a recorrer. Entonces son cálculos súper sencillos, pero permiten tomar decisiones en logística, ¿ya? Lecciones, obviamente, tiempos de entrega ultra rápidos impide que yo acumule órdenes y por lo tanto eso va a ser más costoso y entonces impide las economías de densidad y por lo tanto aumenta la distancia a recorrer. Entonces, entender economías de densidad es súper clave para quien quiera diseñar niveles de servicio en logística. Ahora, esto se extendió y se pensó, ¿qué pasa si el centro de distribución no está en el centro, sino que está en la periferia, está alejado? Bueno, esta fórmula se adaptó para decir que el número de visitas es n-1 sacando el depósito. Entonces, esta parte derecha de la fórmula me entregaría la distancia aproximada de la ruta de visitar a los clientes sin el depósito, más la distancia doble que hay de ir y volver, es decir, de partir del centro de distribución hasta el centroide de los clientes y regresarme, que sería una aproximación de esa distancia. Ahora, en términos de qué tan bueno es el error, sigue siendo un error bajo y se sigue extendiendo a ruteo de vehículos. Entonces, eso era con una ruta, pero ¿qué pasa si quiero hacer varias? Entonces, aquí uno puede introducir este término R, donde uno R lo limita con restricciones y dice ya, si la capacidad del vehículo la puedo limitar, y puedo decir que es la demanda total, suponiendo un Q minúscula que es el peso demandado promedio por cada cliente y un Q mayúscula que es el peso que el vehículo es capaz de entregar, yo puedo encontrar una limitante y eso me permite saber aquí cuántas son las rutas que yo puedo hacer y por lo tanto cuántos vehículos puedo tener. Entonces, si la limitante ya no es el número de vehículos, sino el tiempo de viaje, entonces yo también puedo estimar, así con aproximación, utilizando una velocidad promedio de operación, donde distancia partido por velocidad me da el tiempo. Yo puedo calcular el tiempo total requerido de operación total y el tiempo disponible por vehículo para cada operación. Y con eso yo puedo volver a calcular cuántas rutas necesito hacer y por lo tanto cuál es el costo aproximado de esas rutas. Entonces, esto se puede extender a múltiples vehículos y también yo puedo calcular cuál es el tiempo total necesario para atender una zona, teniendo en cuenta también el tiempo de carga por vehículo, el tiempo de servicio en cada cliente, velocidades de operación diferenciadas
entre el centro de distribución y los clientes y dentro de la zona de los clientes. Y con eso yo puedo, por ejemplo, estimar el tamaño de la flota y decir ya, si yo tengo el tiempo total aproximado, entonces cuántos vehículos puedo necesitar si ellos operan 8 horas diarias. Entonces yo puedo rápidamente estimar cuántos vehículos requiero y por lo tanto, si la decisión es una inversión, cuántos vehículos puedo cotizar y cuántos puedo eh, comprar, ¿cierto? O alquilar, dependiendo del contexto. Por supuesto que esto se puede llevar a costos, eh, dependiendo de si quiero involucrar salarios, combustibles, costos de carga y descarga, depreciaciones, todo lo que yo quiera involucrar se puede aproximar. ¿Cuáles son las limitaciones de esto? Bueno, que es muy básico porque sigue utilizando distancias que son rectilíneas, ¿ya? Distancias que en la vida real no siempre van a ser así. Yo no voy del punto A al punto B por una línea recta, yo tengo que ir por una red vial real. Y esto sobresimplifica las redes viales reales y también los costos reales que no dependen solo de la distancia, dependen de otros factores como por ejemplo el consumo de energía o el consumo de combustible. Entonces, hay aportes más recientes, naturalmente estos fueron los aportes de hace 70 años, donde se siguieron usando y fueron súper útiles para decisiones en logística. En la actualidad tenemos autores que sus tesis doctorales han seguido en esta línea. Este es, por ejemplo, un autor que es ecuatoriano, pero hizo su doctorado en el MIT en 2020 y él trabajó aproximación continua, pero él lo que dijo fue, típicamente, él sacó esta gráfica con muchas instancias, muchísimos experimentos reales y dijo ya, todos esos punticos que están ahí son la distancia obtenida de cada ruta con un algoritmo específico que fue el local search, que con o sea, súper bien calibrado y con una buena aproximación de la distancia, casi optimizándola. Y esta fórmula está aquí en esta línea de abajo, es decir, la línea representa la aproximación continua típica que se hizo por 70 años de cuál era la distancia de la ruta. Entonces, lo que notó es que estaba subestimando las distancias reales todo el tiempo, ¿ya? Y esto es lógico porque si uno se imagina la red vial, pues la red vial es mucho más extensa para el recorrido que uno hace entre un punto A y un punto B y por lo tanto se traduce en un desfase grande cuando estamos hablando de muchas rutas y de muchos puntos. Entonces, él introdujo una corrección a eso y lo que dijo fue, yo voy a generar un factor que estime cuál es la distancia entre el punto A y el punto B comparada contra la distancia que hubiera sido rectilínea. ¿Y cuánto me da eso para yo poder corregir la distancia? Y entonces él revisó diferentes redes viales que existen y las tipificó. Y dijo, todas no son iguales, algunas son perfectas, así como que tienen líneas verticales y líneas horizontales, es como una cuadrícula muy bien hecha. Hay ciudades que en planeación urbana fueron muy bien hechas, pero hay ciudades que crecieron de forma muy desordenada y donde las redes viales son muy distintas. Entonces él tipificó diferentes redes viales y a cada una de ellas le buscó cuáles podrían ser variables que afecten la distancia de la red vial. Y entonces encontró estas 6 variables, que son variables que tienen que ver con la topografía de la red. Y luego hizo como una regresión con la que pudo encontrar cuál era el valor de corrección que tenía que hacer basado en estas variables topológicas, digamos, de la red vial y lo hizo para diferentes ciudades del mundo. Y entonces encontró el factor para cada ciudad del mundo. Estamos hablando de que no es cada ciudad del mundo, sino que eligió unas principales del mundo, encontró ese factor y lo introdujo a la fórmula. Y esta es su fórmula de aproximación continua un poco más elaborada porque claramente introduce varias componentes del costo, pero claramente aquí en esta que está señalada introduce ese factor C que corrige a este K, que es la aproximación inicial que yo les mostré, el beta que se calibraba por regresión también, lo introduce ahí como un factor multiplicativo que corrige la distancia. Entonces,
encontró una forma de mejorar esa distancia a redes viales de ahora, es decir, a redes viales reales, y le fue muy bien con su tesis doctoral porque estos son fórmulas que han ido evolucionando y las están usando las compañías en la actualidad. Eh, Otra que me pareció interesante es esta, pero esta es más antigua y esta es la que yo tomé para mi tesis. Esta es de 2013, en la que existía una forma de aproximar cuál era el consumo de energía o el consumo de combustible de un vehículo. Ya existía una manera de calcularlo de forma instantánea, segundo a segundo y de forma así analítica, cuánto es lo que consume de combustible o de energía un vehículo entre un punto A y un punto B. Y nosotros ya lo habíamos utilizado para una publicación previa, pero ahora estaba este que decía yo lo puedo aproximar con valores promedio y con valores agregados, y entonces este lo tomamos nosotros como referencia para seguir avanzando. Entonces, hasta aquí viene lo que es la fundamentación de la aproximación continua, es decir, introducirlos un poquito en el tema. Y ahora viene lo que ha sido el trabajo que yo he realizado involucrándome con la aproximación continua, pero ahora en contextos con pendientes en la red vial. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. En los que están virtual. Bien, entonces, pasando a lo que ha sido este trabajo, bueno, yo tengo que dar el crédito primero a mis profesores guía, que son los profesores de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ellos son Ricardo Giesen y Matías Clapp, del Departamento de Transporte, de Ingeniería de Transporte y Logística y del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de esta universidad. Con ellos hemos trabajado en esta idea de profundizar en modelos de aproximación continua de costos de última milla, pero nosotros nos hemos interesado por estas ciudades que tienen pendientes significativas en la red vial, un poco porque yo he vivido en estas ciudades donde tenemos tantas pendientes y la intuición es que el consumo de combustible y el consumo de energía va a ser mucho más alto en ciudades con esa red vial y por lo tanto los costos no deberían ser iguales que si yo asumo estar en el plano, ¿cierto? Entonces, aquí viene un poco de la motivación de eso y es, no son pocas las ciudades que tienen pendientes en la red vial. Aquí puse 3 ejemplos: San Francisco, Medellín y Valparaíso. Son ciudades con pendientes importantes. Estamos hablando de pendientes que llegan hasta el 36%. Cuando hablamos en porcentaje, las pendientes, que es cuánto recorre de manera vertical por cada metro que recorre de manera horizontal. Y Medellín, por ejemplo, que debe ser una que conocen bastante, y los que están aquí cerca, Manizales, son ciudades con pendientes muy altas, donde prácticamente que sacar la licencia de conducir es un desafío interesante, porque es bastante la fuerza que tiene que hacer un vehículo para romper con todas esas fuerzas que tiene de contrapeso, ¿no? Por la sola gravedad. Encontramos que el 14% de la población mundial vive en regiones con pendientes que son significativas, es decir, que superan un 3% de pendiente, porque hasta el 3% no se considera tan significativa la pendiente. Y pasa que cuando nosotros tenemos esta información de la pendiente, nosotros podemos involucrar esto en todos los niveles de decisión, es decir, tanto en el diseño de rutas, que nosotros encontramos en una publicación previa que cambia las rutas, como también en la parte táctica y estratégica, es decir, en estas decisiones más de largo plazo. Perdón. Entonces voy a presentar un poquito lo que es el problema y por qué nos interesó seguirlo explorando. Alguna vez presenté aquí esto que hace parte de una publicación que tuvimos en 2021, en la que nosotros estudiamos este problema, pero de forma operativa, es decir, con optimización. Hicimos un modelo de optimización y encontramos que cuando yo tengo pendientes, las rutas cambian, es decir, en la parte A,
tenemos la solución de lo que sería una ruta cuando yo asumo que no hay pendientes. Es decir, partamos del nodo cero y volvamos al nodo cero, es decir, el centro de distribución es el nodo cero, y diseñemos una ruta que visite a todos los clientes y vuelva ahí y que sea óptima, es decir, que tenga el mínimo costo posible, pero involucrando todos los costos, todas las fuerzas que afectan al vehículo que tienen que ver con variables como la distancia, como la pendiente, como la carga que lleva y como la velocidad a la que opera. Entonces, si nosotros involucramos todo eso, y allá en ese paper está todo eso explicado, pasa que la solución óptima cambia y ahora ya no hacemos una sola ruta, sino que hacemos varias rutas. Y eso es súper contraintuitivo contra todo lo que sabíamos de eh, diseño de rutas, porque las rutas, como les explicaba al principio, buscan economías de densidad, es decir, entre más clientes tengo yo en la ruta, mejor, es más barato. Por lo tanto, lo que va a buscar es, mientras el camión lo permita, mientras la capacidad lo permita, lo que va a buscar es poner a todos los clientes en una ruta, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nosotros incorporamos la pendiente? Resulta que ya no es atractivo siempre hacer rutas largas, que son más baratas para los clientes, sino que genera esta necesidad de partir las rutas y de hacer rutas pequeñas donde pareciera que interesa clusterizar, como que interesa ir primero por los clientes que están en el plano, que aquí serían los blancos que están como a 0 metros, y ir en otra ruta distinta con un vehículo más liviano, que gasta menos energía, que gasta menos combustible por otro grupo de clientes que están en las zonas altas. Y nosotros encontramos que eso se repetía mucho y lo hicimos en ciudades reales como Valparaíso, donde repetimos montones de instancias para ver qué ocurría y ocurría lo mismo. Entonces, fue súper interesante porque era como un hallazgo que contradecía todo lo que sabíamos de la logística. Entonces, existen estos modelos detallados, modelos que optimizan y que encuentran cuál es el consumo de combustible, que aquí dejé como la fórmula, donde se involucra la pendiente, se involucra esta que es la carga o peso que lleva el vehículo, la distancia, la velocidad, y todo eso en conjunto permite saber cuál es el consumo de combustible de cada arco y encontrar óptimos y diseñar rutas. Eso existe. Y aquí está la publicación de nosotros, que es esta de 2021, la de Brunner, que fue el autor que encabezó. Ahora, en modelos de estos de aproximación continua, nos interesamos en ver si esto existía. Ya esta lámina está explicada, este es el modelo típico de aproximación continua, donde lo que nos interesa es cuál es el costo de las rutas, pero aproximado. Y encontramos que solo este paper, que es el de 2013, que ya venía mencionándoselos, intenta aproximar el consumo de energía o de combustible de los vehículos con datos así como cálculos sencillos, promedios, sin necesidad de diseñar las rutas de forma óptima. Y encontramos que era un buen modelo porque involucraba consumo de combustible en el tramo de ida, en el tramo de regreso, consumo de combustible en la ruta, y nosotros le introdujimos el costo del salario por tiempo de viaje, es decir, no solamente calcúleme los costos del vehículo, sino también los costos del conductor y su salario, ¿ya? O sea, haga un contrapeso entre que quiera menor tiempo de viaje para que me salga más barato el conductor contra también menor costo de combustible. Y esto en función de parámetros muy sencillos de calcular como pendientes promedio, pesos promedio que lleva el vehículo, velocidades de operación promedio y distancias aproximadas. Que aquí aparece la distancia, la típica distancia de aproximación continua. Entonces, basados en eso y revisando la literatura y todo lo que había de aproximación continua, nosotros encontramos que había un vacío y que solo ese paper trataba de hacer lo que nosotros queríamos, que era aproximar los costos, pero teniendo en cuenta las pendientes. Pero, ¿cuál era la limitación? Que ese paper, aunque era bueno y aunque parecía ser una buena aproximación de lo que queríamos, no nos decía cuál era la capacidad predictiva de su aproximación, es decir, no nos decía cuánto error cometía.
porque típicamente ya estaba súper documentado para cierto n y si esta área, cuál era el error en la distancia, pero en estos costos que involucraban las pendientes y que involucraban todo lo de consumo de combustible, no sabíamos cuánto error cometía. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ver que eso era un gap, que ahí no se había explorado, que además teníamos la información súper fácil porque ahora teníamos Google Maps, OpenStreetMaps, donde podíamos obtener las pendientes reales, los datos de altitud, incluso gratuitos algunos. Y lo otro es que nosotros queríamos validar estadísticamente un modelo que permitiera estimar con cierta precisión eso, con pendientes. Y lo más importante, sacar alguna lección que no estuviera en la literatura. Entonces, lo que nosotros encontramos es, bueno, nos planteamos las preguntas de investigación, que era cómo podíamos mejorar la precisión de esos modelos para estimar costos de transporte en ciudades con pendientes significativas y cómo nosotros podíamos verificar si los modelos que ya existían eran válidos en ese contexto de pendientes. Entonces hicimos unas contribuciones. Las contribuciones son, propusimos un modelo para estimar costos de distribución de última milla en ciudades con pendientes, validamos estadísticamente el modelo y proporcionamos algunas lecciones. Y además calibramos ese modelo que encontramos en la literatura y verificamos si era válido o no. Entonces, como metodología, bueno, fue un arduo trabajo. Hicimos una muestra de instancias, aproximadamente más de 10.000 instancias distintas. Primero lo trabajamos de forma teórica para poderlo extender a ciudades reales. Entonces, lo que hicimos fue generar datos de altitud con diferentes curvas de nivel que simularan valles o montañas o costas o diferentes topografías y con diferentes áreas y con diferentes datos y más o menos 10.000 instancias generamos distintas. Luego tomamos como referencia nuestro paper del 2021 que ya resolvía las rutas para saber cuáles eran los costos óptimos de esas rutas. Y para eso lo resolvimos con el problema del vendedor viajero, a exactitud hasta cierto número y después de forma heurística con el algoritmo de Link-Kernighan para resolverlo a instancias más grandes. Y ocupamos distancias euclidianas, pero a lo largo del arco la pendiente varía. Y luego lo que hicimos fue también tomar como otro benchmark el modelo de aproximación continua de la literatura, el que ya habíamos encontrado. Y con eso hicimos un estudio analítico, una derivación analítica sobre cómo sería el consumo de combustible en una ruta. Nos inspiramos en modelos de aproximación continua para encontrarlo y luego lo calibramos con técnicas de regresión. Finalmente lo validamos con todos estos modelos, con el modelo operativo, con el modelo que teníamos de referencia benchmark de aproximación continua. Comparamos con el modelo restringido, que sería sin pendientes, para saber qué tanto afecta a la pendiente y, por supuesto, para eso usamos medidas de desempeño, es decir, el error porcentual absoluto medio, el error porcentual medio, el error absoluto y el error absoluto. Esto está en profundidad en lo que va a ser el paper 1 de mi tesis doctoral, pero la derivación analítica no es más que haber pensado cómo estas alturas pueden variar, estas altitudes, y cómo el peso que lleva el camión se va disminuyendo a medida que voy visitando los clientes y cómo operan esas distancias aproximadas entre clientes y de ahí nosotros pudimos encontrar una expresión muy inspirada por los modelos de aproximación continua y también por los modelos operativos. En los experimentos usamos diferentes escenarios, diferentes números de clientes, diferentes pesos de los pedidos que hacían las demandas de los clientes, diferentes vehículos, diferentes áreas y diferentes números de clientes y también diferentes topologías o tipos de terrenos para generar las altitudes. Resultados. Bueno, el modelo benchmark de la literatura primero. Este es un modelo original como lo presentó el autor
y encontramos que el error porcentual absoluto medio de este modelo era del 17.53%, lo que significa que comparado con optimizar la ruta y encontrar el costo óptimo de la ruta, este modelo se iba a equivocar en promedio en un 17.5% cuando estamos hablando de 10.000 instancias que varían entre 10 y 100 clientes. Con un error absoluto en dólares de $6.5, que no estaba tan mal para ser el promedio de tantas instancias, pero sí consideramos áreas pequeñas. Ahora, nosotros mejoramos ese mismo modelo benchmark, es decir, hicimos nuestra propia calibración de ese modelo y lo que hicimos fue encontrar cuáles de esas variables eran significativas y cuáles no. Hicimos toda una calibración con regresión y encontramos que si lo hacíamos de esa manera, y identificando cuáles variables impactaban o eran significativas, el error se reducía a un 6.31%. Y luego cuando revisamos nuestra propia derivación analítica, la que nosotros encontramos, que esto va a estar explicado mucho más paso a paso en el paper, encontramos que nuestro modelo propuesto era de un 6.07% el error promedio y $2 promedio para las instancias que probamos. Ahora, la gracia del modelo que nosotros proponemos es que es un modelo súper sencillo de calcular, donde tenemos la pendiente promedio del área de servicio, donde tenemos la carga promedio de la ruta completa, donde tenemos la distancia aproximada, que es este raíz de n por a. Tenemos algunos parámetros de la resistencia aerodinámica, que es la que tiene que romper el vehículo para poder avanzar. Eso está en función de la velocidad y en función de parámetros del vehículo que tienen que ver con un coeficiente aerodinámico, con área frontal del vehículo y algunos datos, unos parámetros que están explicados en el paper, pero que son muy sencillos de obtener, son parámetros de los vehículos. Y la gracia de este modelo es que aquí diferencia entre la posición que queda el depósito central, es decir, si está a una altitud mayor que la de los clientes o a una altitud menor que la de los clientes. Separa en dos componentes, es decir, que no va a ser el mismo costo si el depósito está a mayor altitud que donde están los clientes localizados, porque él va a bajar cargado y a devolverse sin carga, y por lo tanto bajar le va a aprovechar bajar cargado, va a ser mucho más menor el costo que si el depósito está por debajo de la altitud de los clientes, donde típicamente primero va a subir muy cargado y después se va a devolver vacío. Entonces, se para en esos dos efectos porque importan mucho a la hora de calcular el costo. Aquí se compara el desempeño de los modelos. Uno puede ver que el modelo propuesto, aquí están las métricas, con un 6.07 de error porcentual y $2 en promedio. Aquí está el benchmark mejorado, es decir, el que nosotros calibramos. Y aquí está el modelo restringido, que sería el modelo cuando le quito todas las componentes de la pendiente, que se traduce en el modelo clásico de la literatura, donde yo aproximo el costo con la sola distancia y con los parámetros del vehículo que no incorporan la pendiente. En ese caso, el error es del 11.93%, lo que significa que eliminar la pendiente importa, es decir, no considerarla implica equivocarse mucho en el costo real de la ruta, ¿ya? Se equivoca porcentualmente mucho más que involucrar esa pendiente. Es decir, lo que nosotros concluimos es que la pendiente, involucrar estos factores como la pendiente, la velocidad, la carga que lleva el vehículo, es significativa la diferencia, no solo en el diseño de la ruta, que va a ser distinto, sino que en el costo también tiene un impacto y lo pudimos calcular. Ahora, hicimos análisis por escenarios, detallamos qué pasa si tenemos diferente número de clientes. Lo que típicamente tiene que pasar es que el error disminuya, que es lo que típicamente pasa con aproximación continua. A más clientes el error tiene que ser menor y eso ocurrió. A más pendiente también el error tiene que ser mejor, lo que significa que este modelo es más apropiado y va a ser más preciso en ciudades con pendientes en la red vial. Y llegamos a algunas lecciones que son como las más importantes de la tesis, y es que la gracia de esto es que uno pueda decir cuáles son las lecciones que le quedan a los operadores logísticos. Encontramos
cosas interesantes que se condicen con lo que ya habíamos encontrado a nivel operativo. Si nosotros tomamos este modelo aproximado y lo dividimos por el número de clientes, lo que significa que el costo total lo dividimos en el número de clientes, obtenemos el costo por cada cliente. Cuando miramos el costo promedio por cada cliente y lo desagregamos en términos en función del número de clientes, encontramos que cada uno de esos términos disminuye con el número de clientes. Es decir, el primer término está multiplicado por 1 partido por n, lo que significa a más clientes esto va a disminuir. El segundo término no depende del número de clientes. El tercer término disminuye con la raíz del número de clientes, o sea, la densidad, las economías de densidad se cumplen, a más clientes menor costo. Pero hay un término contraintuitivo y es este n que crece con la raíz de n, es decir, frena las economías de densidad. Hay un término y que está asociado justo a la pendiente y a la carga. Este teta promedio es la pendiente y esta Q es el peso de la carga, que crece con el número de clientes. Eso significa que hace contrapeso a los demás términos y por lo tanto encontramos que existe un punto crítico, un n máximo al que se puede llenar el camión para aprovechar que los costos no incrementen a partir de ahí. Es decir, hasta cierto punto disminuyen, pero para ciertas pendientes y ciertas cargas va a ser mucho mejor no tener estas economías de densidad, sino partir las rutas. Y encontrar teóricamente cuál es ese punto es valioso, ¿cierto? Y que se pueda calcular en función de parámetros sencillos. Entonces, existe un punto crítico. Lo que sí es que nosotros cuando estudiamos todas las instancias que nosotros propusimos, encontramos que ese punto crítico, cuando variamos la pendiente y la incrementamos mucho, todavía no, eh, todavía no llega a la capacidad del vehículo, es decir, todavía es un n mayor a la capacidad del vehículo. Entonces, nosotros seguimos estudiando este tema porque como a nivel operativo pasó muy repetitivamente, lo que nosotros creemos es que para las instancias que probamos aquí teóricas, que eran 10.000 instancias, no funciona todavía, no encuentra ese n rápidamente donde se parte la ruta, y es porque nosotros todas las instancias que generamos las generamos con el supuesto de que los clientes están distribuidos uniformemente en el área. Entonces, seguimos estudiando este tema porque el supuesto es que si los clientes no están distribuidos uniformemente del área, sino que están clusterizados como por zonas con mayor o menor altitud, ahí es donde vale la pena clusterizar y este n óptimo que encontramos acá o este n crítico rápidamente va a converger a un número mucho menor que la capacidad del vehículo. Entonces, seguimos estudiando el tema porque nos interesa encontrar para qué casos específicos y para qué escenarios específicos la consolidación de carga deja de ser relevante en estas ciudades y empieza a sugerirse usar o vehículos más pequeños o vehículos muy livianos, es decir, que vayan con menos de la capacidad, ¿ya? Entonces, a nivel teórico es importante encontrar eso. Encontramos también una velocidad óptima a la que podrían ir esos vehículos en función de parámetros sencillos de calcular. Y calculamos elasticidades del costo y encontramos que si yo paso de un 1% dependiente a un 4% dependiente y yo paso de llevar 2 kilogramos de peso de la demanda en promedio a 100 kilogramos, entonces tenemos un incremento importantísimo en el costo por cliente, es decir, incrementos que varían entre el 15% y el 16% cuando hablamos de 2 kilogramos, o sea, paquetes muy pequeñitos, y incrementos en el costo entre un 35% y un 56% cuando hablamos de cargas pesadas. Entonces, involucrar las pendientes tiene un impacto significativo en los costos de ruta y por lo tanto es importante insistir en que esta información hay que involucrarla, ¿ya? Bien, entonces hay unas conclusiones importantes, en el fondo ya las fui mencionando, propusimos y validamos un modelo, mejoramos la especificación y calibración de un existente, eh, encontramos un error que a juicio de la literatura no está mal. Los modelos de aproximación continua suelen tener errores más grandes incluso. Se comprueban supuestos que tienen que cumplirse, como que el error disminuya a medida que tengo más clientes.
Y bueno, el modelo podría ser útil para apoyar la toma de decisiones en estos contextos, con pendientes donde yo aproxime los costos, encuentre un valor esperado y con eso pueda tomar decisiones mucho más grandes como dónde localizar un centro de distribución, cuántos vehículos comprar, de qué tecnologías. Así que seguimos en esto, estamos ampliando el modelo de vehículos eléctricos porque aquí el frenado regenerativo hay que ocuparlo. Cuando voy en bajada se regenera la energía y por lo tanto la aceleración importa y la velocidad importa y el frenado regenerativo hay una manera de capturarlo en promedio. Y estamos extendiendo el análisis a demandas con distribución no uniforme para estudiar este tema de la clusterización de clientes con altitud, para tratar de encontrar esa lección clave de dónde hay que desconsolidar carga y llevar camiones más vacíos. Y esa sería como esa parte de la presentación ya más académica, lo que me queda ya es súper cortito. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran preguntarme o que les parezca interesante comentar. Yo le repito la pregunta aquí. Dale. Sí, eso que usted estaba mencionando al final, yo ya tenía esa inquietud, porque yo creo que todo el tratamiento lo está haciendo para vehículos básicamente de combustión interna, ¿no es cierto? Para los diésel Pero hicimos todo. yo me ponía a pensar, bueno, ¿y qué pasa para vehículos eléctricos? ¿Será que se puede aplicar lo mismo? Yo creo que sí, yo creo que cambien de pronto es algunas consideraciones. Sí, la respuesta a si esto se puede extender a vehículos eléctricos y si hay como una idea de cómo hacerlo, sí. Y es porque resulta que justo el benchmark que nosotros tomamos, que es este modelo, y me voy a devolver un poquito más al modelo original, a ver si lo tengo acá. Este es el modelo original que propone este autor, que es Miguel Figliosi, es un argentino que está en Portland. Y él le ha gustado mucho este tema de la aproximación continua, de hecho ha sacado muchas lecciones a estos modelitos. Y pasa que este modelo, que cuando uno lo ve así se ve como súper complejo, pero en realidad son pocos parámetros y datos. No están escuchando. Aló, Carol. Carol, no se escucha la respuesta de la profesora. Como que se fue el sonido, pero ya volvió. Ah, ya volvió, Sí, le está bueno. parece. Vamos a cambiarlo acá. Bien, entonces me preguntaba el profesor Ramón, ¿cierto? Que no me va a olvidar el nombre por tanto tiempo fuera. Em, si esto se podía extender a vehículos eléctricos y qué tan claro era que se pueda extender. Y la respuesta es que, no pregunté si me escuchan ahora. Sí, ahora me dijeron que sí. Es que sí, porque justo el benchmark de la literatura, que acá, si estoy señalando, en esta parte usa la aproximación continua, cuando aproxima la distancia de la ruta partido por la velocidad, que es el tiempo de viaje aproximado. Y esto lo multiplica por varios factores, que esto no es más que las fuerzas que se ejercen sobre el vehículo y que él tiene que romper para poder avanzar. Y entonces eso se calcula como la resistencia aerodinámica, la resistencia gravitacional, y todo eso está en función de la velocidad, en función de la distancia, en función del peso y de la pendiente y de la gravedad, naturalmente. Entonces, todos estos que están aquí entre este paréntesis, multiplicando esa distancia aproximada, es eso. Pero este primer término que él dejó aquí afuera es la energía cinética y es la masa por la velocidad. Y eso es aceleración. En el fondo, él, en el paper de él, validó este modelo, pero no con el enfoque de nosotros. A él no le interesaba aproximar costos para demostrar competitividad de que esto era, tenía un error bajo,
sino que él lo comparó con simuladores de vehículos de carga reales. ¿Y qué pasaba si él ponía la velocidad y la aceleración real de esos vehículos versus esta aproximación sencilla? Y él encontró que era muy buena. Y ese primer término es la aceleración, porque él dice, es la masa por la velocidad multiplicado por n, que es el número de puntos que voy a visitar, y que en el fondo es cada que visite un cliente acelere. Es lo mínimo que debe pasar, que cada que visite a un cliente va a acelerar. Y esto se puede llevar a que si la pendiente está en negativo va a desacelerar, y esto se puede llevar al frenado regenerativo de alguna manera no tan difícil. Entonces, ¿qué pasa con el frenado regenerativo? Que primero lo estamos estudiando a nivel operativo. Nos devolvimos a lo mismo que hicimos acá. Primero estudiamos el problema a nivel operativo, encontramos las lecciones y nos fuimos a tratar de encontrar eso ahora de forma analítica con el modelo aproximado. Entonces ahora, para no perder tiempo yéndonos directo al analítico, estamos haciendo toda la validación con el operativo, encontrando que cómo impacta el frenado regenerativo en esta desconsolidación de la carga con pendientes. Ya lo estamos validando y entonces ahora sí nos vamos a pasar a probar el de aproximación continua, pero tenemos la idea clara porque el mismo benchmark nos la dio, nos la dejó como muy clara cómo empezar a utilizar ese aceleración y frena. Pues otra inquietud, otra pregunta. Cuando uno plantea el problema de bloqueamiento y que conocemos desde que estamos mediante, es una serie de la física, ¿no es cierto? Cuando uno plantea esa ecuación que dice que las materias de fuerzas iguales a definición, cuando no hay aceleración, cuando no hay aceleración, las materias de fuerza es igual a masa por aceleración. Yo lo que están usando cuando hay aceleración, o sea, cuando cambia, inclusive agregar a eso, cuando uno hace las materias de fuerza igual a cero, pues No hay la aceleración. es mucho más simple. Sí, Es mucho más simple. La pregunta que yo le hago es, pues, es la siguiente. Si uno fuese a usar la misma ecuación que usó Eliana, en ese caso, los errores serían bastante grandes. no. De hecho, el que nosotros ocupamos lo simplificamos. Le quitamos la aceleración, asumimos aceleración cero y velocidad constante. Lo que dijimos fue, la velocidad debería ser una velocidad operativa típica de la zona urbana, porque si nos ponemos a optimizar la velocidad tramo a tramo, esto va a ser muy complejo de llevar a la práctica. Generalmente el conductor no va a seguir una velocidad, sino que está dada por el tráfico, por las intersecciones, por tantas cosas. Entonces va a ser muy difícil que él llevarlo a una velocidad óptima tramo a tramo. Entonces uno lo que sí podría es calcular una velocidad operativa a la que, o un margen de velocidad a la que él debería típicamente operar. Y por lo tanto se tiende a llevar a velocidad constante. Lo que sí es que encontramos la velocidad óptima y generalmente está por los 40 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora. Y el tema de la aceleración es que para nuestra investigación la asumimos como aceleración cero y velocidad constante, pero está abierto a seguir explorando qué pasa si involucramos la aceleración. Y ese es el reto en el tema de extenderlo a vehículo eléctrico, que ya el solo frenado regenerativo obliga a tenerla que involucrar. Para que la gente sepa, entonces, pues esa ecuación nace básicamente de la misma que uno ve en física 1 que dice que su materia de fuerzas es igual a cero. Claro, Esa es una fuerza, eso plantea una ecuación, eso es un tipo de energía. Y cada vez que el camión vaya a arrancar, esa energía se llama energía cinética, que es un medio de masa por velocidad cuadrada que ahí está. claro. Bueno, con esta arriba. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, parece.
Y la otra es la fuerza que ejerce el viento cuando los carros se desplazan, ¿cierto? Esa Exacto. definición fue bastante clara, pero sí me queda pues, esa inquietud, o sea, que ustedes trabajan con la aceleración cero, ¿sí? Sí, en la parte del modelo que propusimos para combustión interna, sí. Em, y realmente fue porque cuando ya habíamos construido las 10.000 instancias y las habíamos optimizado, no habíamos involucrado la aceleración. Entonces nos quedamos con ese benchmark ahí listo y dijimos, lo extendemos luego. Y ese luego está en que se nos abrió todo un panorama de que tenemos muchos caminos por donde extendernos. Por la sola demanda no uniforme ya tenemos un montón de extensiones. Y yo cuando me habló de aproximación continua, yo ahí mismo asimilé eso con optimización continua. Yo creo que mucha gente, ¿no sé? Pues ahí entraba uno como, pues, a ver, entonces, ¿qué me Es dicen esa distinto. aproximación continua? Esa palabra continua. Claro, sí, optimización continua es otro mundo, muy diferente. Claro, no hay que confundirlo. No, yo creo que se llama continua porque, a ver, lo que pasa es que en la aproximación continua, cuando uno estudia la literatura, hay dos opciones. Están los modelos de aproximación continua que buscan em, aproximar estos costos en base a datos muy generales, muy agregados. Y todo esto sale de puras derivaciones analíticas y en el fondo mm, no hay forma ni de discretizarlo ni nada porque estamos hablando de información global, ¿no? Por ejemplo, pendiente promedio de toda la red vial, eso es un dato muy global, ¿cierto? Y está la otra arista que es que muchos investigadores no hicieron un modelo, pero ellos se negaron un método de aproximación continua y es muy geométrico. Entonces dicen ya, si el área es rectangular, y si cada cliente está en una zona que también es rectangular y entonces le meten mucha geometría a encontrar esas aproximaciones y a punta de relaciones geométricas encuentran las aproximaciones. Entonces están los que dijeron ya, y supongamos que el área circular y todo lo hablan en función de los radios y en función de circunferencias y otros en función de rectángulos y otros ya lo llevaron a la red vial real y qué pasa con todas esas geometrías. Entonces están los que ocuparon los métodos aproximados y los modelos aproximados. Pero es difícil hablar ahí de discretizar algo, yo creo que por eso está como en esos términos. Yo tenía una pregunta. Cuando usted habla de los modelos, esos modelos lo que hacen es que intervienen directamente en la matriz de distancias. Si yo estoy hablando del cliente 1 y cliente 2, esa ecuación es la que utilizo dependiendo de la altitud en la que esté cada uno de los clientes. Y con base en esos modelos, lo que hacen es que me afectan la matriz de distancias. No. ¿Qué pasa si yo estoy optimizando? Que yo calculo la matriz de distancias de todos los pares de clientes. Yo digo, entre todos los pares de clientes hay una distancia posible. Y luego el modelo me va a decir con una variable binaria cuáles arcos escojo y cuáles no, y entonces ocupa las distancias reales que están allá, ¿cierto? Con aproximación continua yo no quiero nada de ese detalle. Olvídese de que existe una matriz de distancias, ya no existe. Yo quiero llegar al puro costo total de la función objetivo sin hacer nada, sin calcular matriz de distancias, sin saber ni siquiera dónde están los clientes localizados. Entonces, si yo ni siquiera sé dónde están localizados, porque estamos hablando de que voy a decidir dónde poner el centro de distribución hoy y los clientes van a aparecer mañana aleatorios en cualquier parte de la ciudad. ¿Para qué quiero saber dónde están? Yo lo único que hago es un supuesto de que están uniformes en alguna parte, pero uniformes por toda el área y que tengo un área de tanta dimensión. Y con esta aproximación yo digo, entonces el costo de visitarlos a todos es tanto. Saca el valor. Ya. Saco el valor esperado, O sea que hay valor que esperado. no es el promedio. Sí. Y el esperado, por eso el concepto es tan bonito, es el valor esperado porque es un valor esperado del futuro, el más probable de ocurrir, pero en el futuro, ¿qué va a pasar? Que los clientes todos los días van a estar en localizaciones distintas y el costo es distinto.
Entonces yo lo que quiero es un costo esperado con el que yo pueda decidir, entonces aquí localizo el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos modelitos de aproximación continua sencillos, que son cálculos sencillos, yo se los meto al modelo de optimización que va a resolver el problema de localización. Entonces, no, entonces en vez de diseñar la ruta para encontrar el costo y metérselo allá a dónde poner el centro, yo le meto la aproximación del costo de las rutas. Y otros datos. Usted dice, para yo localizar el centro de distribución, ¿qué datos necesito? Bueno, ¿cuánto va a ser el costo de rutear eso, de atender esos clientes? Y por lo tanto yo quiero saber si lo pongo en el centro, en la periferia, en dónde, ¿cierto? Y entonces defino unos puntos candidatos donde yo lo puedo construir ese centro de distribución y calculo a punta de aproximaciones continuas cuáles van a ser esos costos de esas diferentes opciones, en vez de haberlo hecho con un modelo de optimización detalladísimo. Y luego lo que hago es un modelo de optimización que tome toda esta información con otras restricciones adicionales que yo quiera involucrar, con otros costos adicionales que yo quiera involucrar. Y ahora sí optimizo cuál es la localización óptima, pero metiéndole esta información de costos aproximados. Entonces sirve para tomar decisiones de largo plazo con otros costos que yo tendría que calcular de forma óptima y muy detallada y es muy costoso computacionalmente y en tiempo. Y si uno analiza bien, tiene sentido, hace sentido porque optimizo hoy con datos que yo pongo de unos clientes fijos que mañana no van a estar. Entonces el óptimo deja de ser óptimo mañana. Entonces, ¿para qué optimizo el costo de la ruta si mañana los clientes son otros? Ya no es el óptimo. ¿Me hago entender? Entonces, esto es auxiliar, donde optimizar deja de hacer sentido y donde uno mejor utilizaría un valor esperado, que es como probabilístico, y con ese valor esperado toma decisiones de largo plazo, que pueden ser de localización. Otras pueden ser, esto es muy útil en el problema de composición de flota. ¿Qué vehículos voy a usar y de qué tamaños y de qué tecnologías? Dimensionamiento óptimo de la flota. Exacto. Entonces, ahí entran este tipo de modelos auxiliar, en problemas de localización de instalaciones, en diseño de zonas de entrega, todo lo que sea diseño de la red o decisiones tácticas operativas tácticas, perdón, de flota, por ejemplo, o personal. Siempre es un desafío plantear las instancias en los casos de prueba. ¿Cómo resolvieron ese desafío ustedes? Fue de lo más complejo, porque resulta que uno quiere que los experimentos luego muestren gráficas muy bonitas y que uno diga, ay, sí, cuando aumenta el número de clientes, el error baja, o cuando uno aumenta la pendiente, algo pasa, y que todo sea asimétrico. Y entonces generamos tantos experimentos y con tantas variables que eso se mostraban como unas asimetrías. Entonces fue difícil llegar a la sola tabla de qué variables usar y qué variaciones hacerles. Llegar solo a esa tabla fue muy difícil. Honestamente, implicó reprocesos, definir qué camiones usar, definir qué categorías de peso usar, qué números de clientes usar, qué geografías. Todo eso impactaba en variaciones muy altas y luego cuando uno dibujaba esto se veía una mezcla de mil cosas que uno no entendía. Entonces, llegar a las instancias correctas es de lo más difícil, ¿ya? Porque yo pude haber probado esto en instancias que existieran, pero ninguna tenía altitudes. Entonces había que generar altitudes de alguna manera. Aunque yo alguna vez leí un documento que están viendo pues, el impacto que tiene en la pendiente, que los ingenieros civiles convierten las distancias con pendiente en distancias equivalentes horizontales. ¿Usted qué le parece eso? Lo que pasa es que ahí hay que ver el nivel de detalle. En el paper operativo que hicimos, resulta que la pendiente varía todo el tiempo. Entonces te dice, el cliente 1 está localizado en, a ver, me acuerdo de Pereira.
está localizado en el terminal de Pereira y el cliente 2 está en Dos Quebradas y subiendo a la popa. Entonces, toda la red vial que hay que atravesar varía todo el tiempo. No es como que entre ese punto y el otro hay una pendiente promedio, sino que todo el tiempo está variando. Entonces, en el paper que hicimos a nivel operativo, todo ese detalle se usó. Entre el cliente 1 y el cliente 2 de la ruta, habían toda una cantidad de arcos considerados con sus pendientes y sus distancias, y entonces aplicamos el algoritmo de Dijkstra internamente para que encontrara la mejor ruta considerando todas las posibilidades. Eso fue súper denso de hacer, porque además había que pensar en diferentes combinaciones de carga. Entonces encontramos la mejor ruta entre cada cliente considerando todas las variaciones, dependiente y todo. Ahora, en este de aproximación continua, teníamos que hacerlo primero muy teórico para poderlo extender a ciudades reales. Entonces, como no lo hemos extendido a ciudades reales, está con distancias euclidianas rectilíneas, pero suponga que el punto A está localizado a una altitud mayor que el B y que además todo esto fue generado con curvas de nivel. Entonces, al ser generado con curvas de nivel, la pendiente en el arco no es una recta que cae en línea recta, sino que varía con las curvas de nivel hasta llegar al otro. Eso fue lo que se nos ocurrió hacer para variar la pendiente arco a arco. Tenemos preguntas. Bien, ¿hay preguntas acá? Dice Jorge Urrutia, que lo conozco. Yo también. Gracias por la presentación. ¿Podría, por favor, indicar los principales desafíos teóricos y empíricos del modelo propuesto para el problema analizado? Eh, sí, yo creo que sí. Los desafíos teóricos fueron encontrar lecciones. Es una cosa difícil porque en el fondo las lecciones no pueden ser empíricas. No puede uno decir, probé con estos clientes y me dio que aquí se parten las rutas. Y eso no es generalizable, eso fue para esos ejemplos. Entonces, encontrar derivaciones analíticas, como por ejemplo ese n crítico, saber que existe un n crítico y que se puede calcular de forma general, y encontrar que el costo por cliente sí tiene un término que hace contrapeso a las economías de densidad. Eso fue trabajo importante porque tenía que llegar ahí a lecciones que fueran generalizables, que apliquen para cualquier caso. Entonces, ese es el principal desafío porque en estos casos de aproximación continua lo que importa es que todo quede generalizable y que siempre aplique, ¿ya? Entonces, eso es como el desafío más importante. Y en el tema empírico también ya lo hablamos, pues generar unos buenos experimentos no es sencillo. Hay que generarlos a veces varias veces con el fin de que los resultados sean consistentes y permitan también esa generalización. Bueno, y Jorge Salazar dice, este es un mensaje automático, ese no es. Y no sé si hay alguien más. Decía John James que nos escuchó, fue la pregunta, pero no sé de cuál. Bien, entonces, ¿con la hora estamos bien? Listo. Y bueno, lo último que quería compartirles es un poco contarles con quiénes trabajo ahora, quiénes son los, digamos, académicos con los que colaboro, porque me parece interesante si es que se dieran instancias entre los programas. Allá también tenemos un posgrado, una maestría en ingeniería industrial, un magíster científico y un magíster profesional en ingeniería industrial, se hace esa distinción. Porque claramente el científico es para investigación, el profesional es más para el rubro de las empresas. Y tenemos también un doctorado en ingeniería industrial que está, apenas vamos a tener los primeros graduados, pero está ahí, estamos consolidando todas esas programas. Pero sí hay académicos con los que trabajar mucho estos temas y sé que aquí hay posiblemente muchos de los estudiantes y también de los egresados que de pronto continúan en la academia, trabajan en estos temas que tienen que ver con logística y transporte, entonces la idea es
mostrarles un poquito de estos académicos, invitarlos a que si en algún momento se quiere colaborar con ellos, estamos dispuestos, estamos abiertos y sería interesante, ¿ya? Entonces, esta es la Universidad Católica del Norte. Eh, Nosotros estamos en la ciudad de Antofagasta, la sede principal. Está bien al norte de Chile y está al norte, Antofagasta, sí, arriba. Y está en el corazón del desierto de Atacama, así que estamos en el puro desierto nosotros. Y bueno, allá está el programa de ingeniería industrial y sus posgrados, y entonces estos son algunos de los académicos con los que yo estoy actualmente colaborando en diferentes papers. Está Pablo Miranda, él tiene una trayectoria larga, tiene ya 20 años en la academia, hizo el doctorado que yo estoy haciendo, y él trabaja en diseño de redes logísticas y de cadena de suministro. Él está ya en esa parte del diseño. Trabaja ruteo de vehículos para el caso insular. Trabaja diseño de sistema de recolección de residuos. Yo diría que él es experto en localización, en problemas de localización. Y por ejemplo, ahora está fuertemente investigando en localización de contenedores para reciclaje dentro de la ciudad y como proponiendo modelos alternativos de recolección de residuos domiciliarios que involucren fuertemente el reciclaje. Y ahí el tema de la localización de instalaciones, que en este caso son contenedores, que también involucra el ruteo de los vehículos para recolectar todo eso. Ahí lo está trabajando él. La densidad importa mucho ahí. Y estoy colaborando con él en esos temas por si alguien en el futuro también se ve interesado en esas líneas y seguimos colaborando. Para mí él es experto en localización y me complementa mucho porque yo sé mucho más de ruteo y él mucho más de localización, ¿ya? En el caso de Francisco Tapia, él es el director del departamento actualmente. También ha sido director del posgrado. Bueno, Pablo es el director del posgrado actualmente, tanto el doctorado como el magíster científico. Francisco Tapia trabaja también en diseño de redes de cadena de suministro. Él hizo el doctorado en Italia. Eh, Selección de proveedores multicriterio también lo trabaja dentro de el diseño de las redes. Y trabaja, para mí él es experto en diseño de redes de cadena de suministro con inventarios. Involucra fuertemente el tema de inventarios en el diseño completo de la logística, y trabaja muy bien el efecto látigo, todos estos temas del inventario, cuando hablamos de todos los eslabones de la cadena, integra muy buenas estrategias y trabaja bastantes modelos teóricos interesantes en esa área. Em, Hernán Lespay es otro colega con el que trabajo actualmente. Él, para mí, es experto en ruteo de vehículos dinámico, pero su fuerte está en dos áreas, que es la consistencia del servicio. Empresas a las que les interesa que siempre les entregue al cliente el mismo conductor, o que sea consistente en algo, o en el mismo vehículo, o en el mismo conductor, o en el mismo día de la semana, o que la consistencia sea importante para mantener ese servicio y esa satisfacción del cliente. Entonces, él trabaja mucho la satisfacción del cliente como contrapeso y trabaja mucho con ruteo dinámico también. Y también trabajamos fuerte en el diseño de territorios, que ahí es donde yo entro a complementarlo mucho, involucrando esa consistencia en el servicio del cliente. Mi concepto es muy bueno en temas de modelamiento y en temas de algoritmos, yo creo que es fuerte. Está Carolina Rojas, ella es una línea bien distinta a la de nosotros, pero súper interesante. Nosotros actualmente tenemos un centro de inteligencia artificial, partió, está con recursos del gobierno y está muy fuerte, pero no nos conoce nadie porque llevamos como 2 meses. Y estamos ahora en toda la difusión y todo el tema y estamos colaborando fuerte con colegas del Departamento de Ingeniería de Sistemas y este centro de inteligencia artificial, estamos adquiriendo computadores cuánticos y un montón de tecnologías, robots, como para enseñar, pero también para involucrar a las empresas de la región y para involucrar a emprendimientos que tengan IA, que tengan inteligencia artificial o que tengan base científica tecnológica. Y ahí hay varios colegas
muchos colegas trabajando y ella, Carolina Rojas, que también ha sido mi jefe, ella estudia todo lo que es la adopción tecnológica en las empresas, pero desde una perspectiva humana. Es decir, cómo esto afecta en la productividad, es decir, se espera que toda la inteligencia artificial y que toda la automatización y todas estas tecnologías que llegan a las empresas mejoren la productividad, pero cómo están afectando a la calidad humana desde la perspectiva humana de los trabajadores, cómo los afecta, ellas se enfocan en ellos y en ver cómo esa adopción tecnológica y esa inteligencia artificial les mejore a ellos también su calidad de vida y su calidad en el trabajo, y no solamente a la empresa, desde la perspectiva de la empresa mejore la productividad. Entonces está muy metida en esa línea y tiene proyectos muy grandes en este momento trabajando en esa línea. Así que también es súper interesante para quien se interese en temas de sistemas productivos con adopción de tecnología, ¿ya? Está Jorge Urrutia, que algunos conocen, él es mi esposo. Yo colaboro con él en las investigaciones también, pero él está en el departamento de economía, entonces él trabaja más problemas que son econométricos, que tienen que ver con econometría. Él también es egresado del programa de la maestría de acá y sus líneas de investigación están más en transporte y uso de suelo, comportamiento de viaje y movilidad sustentable. Él trabaja con modelos de elección discreta, que son modelos que permiten encontrar básicamente, a ver, parecieran modelos de regresión, pero son modelos mucho más complejos, los modelos econométricos. Y en el fondo no buscan predecir, sino identificar cómo afectan ciertos patrones, ciertos comportamientos, ciertos comportamientos de las personas a ciertas decisiones. Si le afectan positiva o negativamente, en el fondo, para tomar decisiones, por ejemplo, en políticas públicas. Entonces ahí tenemos varias publicaciones y es también muy interesante trabajar en esos temas, sobre todo porque la maestría tiene mucho de estadística, mucho de analítica de datos y los modelos econométricos eh, son pura base estadística. Así que también invitados a colaborar en esa línea. Y bueno, estoy yo que mis líneas están en ruteo de vehículos con flota eléctrica y convencional. Ahora estoy muy metida en la parte eléctrica, aproximación continua para todas estas decisiones estratégicas y tácticas. Ahí tengo mucho en qué profundizar, muchas áreas en las que tratar de seguir explorando y encontrando más lecciones. Y por supuesto, todo esto acompañado de llevar esto a decisiones logísticas estratégicas más importantes, como involucrar esto dentro de los modelos de optimización. Y bueno, siempre tengo abierta la línea de logística inversa, que fue con la línea con la que yo partí cuando fui joven investigadora acá. Entonces, siempre tengo abierta esa línea también. Están los correos de todos ahí. Y bueno, esa fue la presentación. Les agradezco mucho por la invitación. Yo medio me autoinvité en esta ocasión, pero sí agradezco mucho el espacio porque me parece importante siempre tener abierta la colaboración con esta que es mi casa. Muchas gracias, Luz Ángela. Un detalle de la Universidad Tecnológica de ¡Ay, muchas Pereira, con mucho gracias! gusto. Se pasaron. Queremos agradecerles, pues, como la atención y la invitación a este espacio. Dejamos grabada la ponencia de la doctora Luz Ángela Flores Calderón y la invitación quedó abierta, pues entonces ahí ya tenemos los contactos, los correos electrónicos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me trae dulce. Ya, sí, dulce.